Bueno amigos, bienvenidos a la parte número 2 de este conversatorio que hemos tenido con el amigo de Carles Torá. Aquí ustedes van a encontrar el mensaje que me mandaron casi que al instante mientras estábamos hablando. Aparte de ello, pues vamos a ver y aportamos nuevas técnicas para que ustedes puedan saber cuál es su misión aquí en la Tierra. La corrección, estas 10 dimensiones que nos espera, y hemos desmenuzado como auténticos forenses ese conocimiento prohibido. Yo espero que se lo disfruten y estoy seguro que esto los va a transformar a todos ustedes. Espero que lo compartan, pero que lo compartan en su mente y en su corazón y razonen todo lo que hemos hablado en este tema. Lo que ustedes no sienten que le vibre, bueno, deséchenlo. Pero definitivamente no hay desperdicio en este conversatorio que hemos tenido con Carles Torá. Vean esto y se les quiere y de gratis. De los guardianes. Ajá, ¿qué dice? Me han hablado de Marcelo. ¿Lo quieres saber? ¿Lo digo en público o te lo digo en privado? Decirlo en público. Lo que tú acabas de decir, de que tienes un montón de vídeos y cosas, yo lo sé, porque me lo han dicho. Yo lo sé y me lo han dicho. ¿Y sabes qué me han dicho? Que no te han dado más información porque hay algo que no estás haciendo bien. Entonces, cuando yo he estado hablando con ellos y hemos acordado ya el viaje a Michoacán y a Guanajuato, ellos me han preguntado, ¿Marcelo estará? Y yo le he dicho, no lo sé, pero sé que estará por México. Me han dicho, dile el mensaje de que si realmente quiere el conocimiento que a ti se te va a dar cuando vengas, lo que le estamos dando tiene que presentarlo de otra forma. Ya sé de quién me estás hablando ahorita. Ya sé, sí. Yo sé quiénes son. Mira que de verdad que me acaba de caer como balde de agua fría. ¿Pero te llega el mensaje o no te llega? Sí, tenés toda la razón. Hay algo que yo no he estado haciendo y sí, tenés toda la razón. Ya sé de qué me estás hablando y sí, es cierto, tengo que enmendar eso y ya sé quiénes son los guardianes también. Y me han dicho, el día que Marcelo lo utilice como tenga que utilizar, se le va a dejar a entrar en el portal. Hasta que no lo haga, no le van a dar permiso. De hecho, me ha dicho, no es que no le demos permiso, él puede intentar entrar, pero no podrá. Claro, no. Yo ya sé que es realmente, y sí, yo no le había puesto título a los guardianes, pero ya sé a quiénes se refiere, y esa tarea es cierto, la tengo pendiente, pero lo voy a enmendar lo más antes que pueda, y sí, gracias de todas maneras, estas son comunicaciones. Yo siento como siempre el mensajero del mensaje, No, tenés toda la razón, es cierto, y fíjate que eso me había estado pasando. Por ejemplo, ahorita mientras yo armo, así como vos vas a dar alguna conferencia, la estaba armando y hay algo que no me encajaba. Y así, hasta que enmendé algo que estaba haciendo mal, como que el pensamiento divino me llega. Y lo de estas estelas he cometido, es cierto, un error. Y bueno, tengo que enmendarlo. Te debo una, Carles. Listo. Bueno, siguiendo con los portales. Me debes unas buenas tortas en Puebla. Ahí nos vamos a ver en Puebla, sin duda alguna. Y bueno, Carles, a todo esto, los portales. ¿Cuántos tipos de portales hay? ¿Y para qué sirve abrir y cerrar? Y si tiene que ver algo con el ser. Pues sabes, el que está aquí en Suiza. Bueno, a mí me han contado que hay 3 tipos de portales. El portal terrestre, el portal dimensional o interdimensional y el portal de planos. Digamos que el fácil es el terrestre, que sería un portal que une un punto de este planeta con otro punto de este planeta. De hecho, estos son los menos interesantes y los menos importantes, pero de haberlos, haylos.
La mayoría están cerrados. La mayoría de estos terrestres están cerrados, pero se pueden abrir, claro. Luego tenemos los interdimensionales o dimensionales, que son los que utilizan seres como Nimrod, son los que crearon artificialmente los atlantes. Y digamos que es un paso de dimensión a dimensión. ¿Tenemos claro lo que es dimensión diferentes? No sé si la gente lo tiene claro. Cuando hablamos de 3, 4 y quinta D, ¿realmente la gente entiende lo que significa? Explicarlo de todas maneras. Por si queda algo, siempre hay alguien que no sabe algo. Así que explicarse lo que es primera, segunda, para que entendamos. No es tan importante primera, segunda, tercera. Lo importante es qué es una dimensión. No, lo vamos a hacer de otra forma. Porque el tercer portal son los portales de diferentes planos. Entonces, hay 3 cosas. Nuestro mundo físico, están los mundos dimensionales y están los planos. ¿Qué diferencia hay entre el mundo físico, entre las dimensiones y los planos? Nuestro mundo está dentro de una propia dimensión. Con lo cual, si nosotros estamos dentro de tercera dimensión, tenemos una segunda, una cuarta, una quinta. Son mundos que son en diferentes lugares, que existen en el mismo momento y que hay una especie de puertas que los conectan. Pero digamos que lo que vivimos nosotros aquí en 3D se vive igual en 4D, en otro lugar diferente, en otro universo paralelo diferente. No, perdón, paralelo no. En otro universo diferente. ¿Qué es un plano? Un plano está aquí mismo. La diferencia entre dimensión y plano es que la dimensión no está aquí y el plano sí está aquí. El plano puede estar en la misma dimensión. Hay diferentes planos dentro de mismas dimensiones. Por eso cuando hablamos de seres extraterrestres, hay que saber diferenciar entre interdimensionales o seres extraterrestres en diferentes planos. Los que están en diferentes planos están en nuestra misma dimensión. También las hay en cuarta y en quinta. Pero los seres interdimensionales no están aquí. Están en otras dimensiones que no hay, entre comillas, contacto. Pero los que están en nuestra misma dimensión, en diferentes planos, sí tenemos contacto. No sé si os quedó claro. Aquí la gente acaba ellos trabajan en la NASA, saben todo. Así que, o sea, ha quedado súper claro con tu explicación, pero seguí hablando de los portales. Yo voy a ir leyendo y si tienen alguna duda, pues le volvés a decir, aunque la explicación es muy, muy buena acerca de los planos y la dimensión. Ahora, ¿qué seres pueden atravesar estos portales? Los dos, cada uno en su portal. Los de diferente plano en portal de planos y los dimensionales en portales dimensionales, los dos. De la misma manera que nosotros, pero no lo sabemos, podemos ir a 2D, que eso es otro tema muy interesante. De la misma manera que los de 4D tienen más fácil entrar en 3D, nosotros si supiéramos, pero hemos perdido esa información, podríamos transcender a 2D. Bueno, una pregunta, ¿cómo transcurre el tiempo en la quinta D? Bueno, dijimos que el tiempo de la cuarta era como el nuestro, lineal, pero más largo, bastante más largo. Sería, y lo estoy repitiendo siempre, lo que, por ejemplo, la Biblia habla en la Génesis de toda esa gente que vivió tantos y tantos y tantos años, que no dejaban de ser quizá híbridos de personajes de cuarta D. Gente viviendo como Matusalén, 900 y pico años, etcétera, ¿no? Entonces, la 4D sería un tiempo lineal, pero más largo. En quinta dimensión, el tiempo ya es diferente, ya no es lineal, es circular. El tiempo es circular. Eso no significa que sea eterno. No significa que sea eterno porque no lo es. Nimrod me dice que de la misma manera que ahora está en quinto D, estuvo también en la Atlántida con nosotros en 3D. Nimrod estuvo en la Atlántida con nosotros en 3D. Él vivió los últimos momentos de la Atlántida y de allí pasó a cuarta y de cuarta ha trascendido a quinta. Y me ha dicho que la quinta, el tiempo no es eterno. Me ha dicho, es circular, pero no es eterno. No tengo todavía exacta
la definición de circular. No tengo todavía esa respuesta, pero espero tenerla, porque es muy interesante. Yo creo que sí tengo esa respuesta. Yo la voy a traer porque la tengo en la agenda y por eso te la pregunté, porque quería contrastar la información con lo que me dijo este ser que se me aparece en el sueño. Ya la voy a traer después y por eso te la quería preguntar. A ver. Después de esto que estamos hablando, quiero que entremos un poco en lo espiritual, porque si bien es cierto, ya hemos venido desde lo que viste del cubo, lo físico, ahora vamos a entrar un poco en lo espiritual. Para mí es muy importante este tema de la espiritualidad, porque todo lo que proyectas adentro se va a reflejar en el exterior. Entonces a mí es muy importante siempre trabajar esta parte de lo espiritual. Carles, bueno, ya dijimos que ya dejamos atrás lo de la Antártida y hoy vamos a pasar con los Atlantes, pero también la espiritualidad. Y una pregunta que tengo, en quinta dimensión, los seres de quinta dimensión, ¿qué hacen? ¿Oran? ¿Meditan? Si en el caso lo hacen, o cómo lo hacen para mantenerse en armonía con su entorno. Nimrod me dice que no está de acuerdo en las meditaciones que hacemos. Y lo dije varias veces. De hecho, yo no medito. De hecho, cuando yo estoy en un portal, soy, también lo he dicho, anti-rituales. Me ha dicho, mucho cuidado porque no acabáis de entender el tema de los rituales. El tema de los rituales es 3D. ¿Vosotros queréis ir a 4 y a 5D? ¿Por qué seguís con los rituales? Los rituales de la Madre Tierra, de la Pachamama y todo eso son espectaculares y geniales y van muy bien para 3D. Pero quien quiera ir a 4D y a 5D, estos rituales no les sirven para nada. Pero repito, no digo que sea malo, simplemente digo que son unos rituales en esta dimensión, no nos sirven para las siguientes. Yo cuando le pregunto, pero como tú me has preguntado a mí, entonces digo, bueno, no hacéis rituales, claro, es que tampoco sois seres de carne y hueso, sois energía más cubo. Entonces, meditáis como nosotros, oráis como nosotros, dicen, no, pero perdón, esos son paradigmas vuestros. Son vuestros dogmas, vuestras doctrinas. Eso no existe en nuestro mundo. Eso es pura 3D. El paradigma en 3D son las religiones, las filosofías, las éticas, el humanismo. Eso es 3D en puro movimiento. En 5D es todo diferente, pasando por el punto de que no tenemos Pachamama, no tenemos cuerpo físico, no tenemos hueso, no tenemos piel, no tenemos sangre. Trabajamos en pura energía, con plasma interdimensional y con el cubo. Con lo cual no necesitamos ni meditar, ni hacer todo lo que ellos dicen los rituales de 3D. Claro, para que más o menos tal vez la gente no vayamos a entrar en polémica, porque fíjate que hay personas que tu mensaje realmente a veces no lo perciben bien. Esto quiero decirlo y no va a ser con el afán que lo interpreten mal, pero es que un mensaje solo puede ser receptivo para la persona que tenga la misma frecuencia del mensaje. Es decir, una persona que diga el mensaje como los que yo transmito en mi canal de YouTube o los que dice él, solo una persona que esté en la misma frecuencia del mensaje va a poder recibirlo exactamente. Los demás les va a parecer ofensivo, les va a parecer que estás inventando, que estás haciendo una secta, porque no están en la frecuencia del mensaje. En palabras un poco más sencillas, como lo dice Carles Torá, yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas que dice él. Es que sucede que los rituales y algún tipo de ceremonias que todos hacemos solamente sirve en este mundo, pero son una especie como de muleta para poder crecer espiritualmente. Cuando vos ya dominás ciertas técnicas, no necesitas de ello, no necesitas de rituales, no necesitas de una hora específica para hacerlo, no necesitas de muchísimas cosas. Para ponerlo un poco más, lo ejemplifico así, como ejemplo, un bebé antes de caminar. Bueno, antes de caminar el bebé necesita arrastrarse, después necesita gatear y después una andadera. Andadera, no sé si le llaman ustedes, donde el bebé se coloca y empieza a ayudarse para caminar. Cuando él domina la técnica, jamás necesita ya andadera, porque ahora él puede andar solo. Entonces lo mismo es del ritual. Cuando vos dominás, digamos, la espiritualidad, si lo podemos llamar así, no necesitas de un ritual, sino adquirir directamente la conexión con
donde otro nivel que tu vecino esté a máximo volumen. Así es. ¿Me escuchas? ¿Te pierde la señal? No, yo pensé, sí, se perdió un poco, pero eso es lo que le quería decir en el concepto de lo que vos hablabas, de que los rituales sirven acá, es como una vestimenta. Por ejemplo, para ir a la nieve te cubrís todo, pero para ir a jugar fútbol no vas a andar con el traje de nieve, sino algo apto para ese campo. Lo mismo es en los rituales y cuando ingresas a la cuarta o la quinta dimensión, a lo que menciona Carlos. A mí me puso otro ejemplo. Me puso, por ejemplo, una cosa muy interesante, que es el ejemplo de los registros acásicos. Ese es otro tema muy interesante. Y me dijo, grave error. Vosotros, las personas que no están conectadas con su registro, las personas que se hacen llamar maestros en registros acásicos, para que una segunda persona entre en contacto con su propio registro, la mayor parte de veces, ¿qué hace ese maestro? Lo que hace es darle unas oraciones, unos mantras o recitar cualquier cosa para poder conectarse. Dice, eso no sirve para absolutamente nada. Y entonces yo le pregunto, ¿y entonces cómo puede hacer una persona para intentar acoplarse a su registro? Dice, no, para acoplarse con un registro no tienes que decir nada, tienes que irte a un lugar determinado en el mundo, en el planeta, donde hay una especie de líneas que unen el planeta contigo y a tu registro. Pero nada de rituales, ni de mantras, ni de oraciones, ni de nada. Dice, ¿estáis equivocados? Dice, no digo que no sirvan, os sirven, repito otra vez, en 3D, pero no para tener una información fuera del 3D. Es complicado, yo sé que va a haber mucha gente que quizá a este punto le parezca un poco raro y no lo entienda. Yo, como tú dices, Marcelo, yo tengo una información, yo la información que tengo, lo primero que hago, como dice mucha gente, es ponerla en cuarentena. A mí me llega información, ni que sea de Nimroy, ¿qué hago? La pongo en cuarentena y la estudio. Y luego digo, ¿la siento o no la siento? Aunque el propio Nimroy me venga a hablar, yo no le digo enseguida, vale, perfecto. No, yo primero la coloco en mí y digo, ostras, ¿qué me ha dicho el Nimroy? Esto. Lo analizo, y cuando lo analizo, luego es cuando veo si lo siento. Y si lo siento, digo, vale, me parece correcta. Y cuando me cuenta todo esto, de los rituales, o el ejemplo que tú has puesto, o los ejemplos de los registros, etcétera, es que realmente me resuena, porque yo lo dije, yo no soy una persona que medite. De hecho, yo lo he intentado alguna vez yo dije, ¿por qué yo no puedo meditar? ¿Por qué todo el mundo medita y yo no puedo? O si medito no me sirve para nada. Pues porque realmente a mí no me sirve, a otra persona quizá le sirva, pero le servirá en 3D, no le sirve para seguir tirando para arriba. Pero es muy respetable, Marcelo. O sea, cuidado, quiero que la gente entienda que esto es muy respetable. Si una persona medita y se encuentra de maravilla, por favor, tiene que seguir meditando. Yo no voy a ser nadie para decirle, perdón, se está equivocando, ¿por qué medita? Si él siente que le sirve, allá él. Yo en mi caso no me sirve. Entonces, como a mí no me sirve y Nimroy me dice que no hace falta, pues evidentemente no lo hago. Pero si a alguien sí le sirve para otras ciertas cosas, lo primero para mí importante es tolerancia y respeto, eso siempre. Claro, no, me parece bastante, esto quiero ser bastante enfático en ello, porque la gente confunde que lo que dice Carles significa que lo que él ha dicho, no, él es como un canalizador, él está transmitiendo lo que este ser Nimroy le ha dicho. Eso hay que dejarlo claro, que no es una invención que él se está diciendo, sino como él lo dice, bueno, tiene la conversación con Nimroy y él le transmite esa información. Eso es como número uno. Y número dos, efectivamente, si a ustedes les sirve eso, hay que hacerlo. Pero si van a llegar a un punto en donde se van a dar cuenta que no necesitan. Aquí cito un ejemplo, y aquí yo espero no ganarme un par de pedradas y lechugas y tomatazos. Pero cuando uno crece te dicen de que vos tenés que pedirle al Dios del cosmos en el nombre de Jesucristo.
Yo hacía eso, pero un día me di cuenta que no estaba bien. Me pareció hasta cierta manera un poco fuera de orden. Dejé de hacerlo y mi conexión con Dios fue muchísimo mayor. Pero hay personas que sí lo utilizan y yo no soy quien para decirle no. Es decir, este es también un ejemplo de cómo hay cosas que van quedando y que ya no las vas a utilizar, pero si te sirven, que las sigas utilizando. El otro que rescato punto que dice él es la información que se recibe, ponerla en cuarentena, contrastarla. Eso me parece a mí que es lo de las cosas mejores que también has dicho, fíjate, porque en México se encuentran muchas personas que son contactados y apenas reciben un mensaje ahorita y ya lo están transmitiendo. Exacto. Y no se debe de hacer así. Uno tiene que ponerla ahí, meditar, incluso leer, pensar si realmente resuena, como en el caso de decir. Porque entonces uno puede caer en charlatanería o en cosas así. Siempre es bueno uno tener la información que percibe ahí, en cuarentena, como bien lo has dicho, amigo. Y de hecho todo esto tiene que ver con el primer mensaje. Porque cuando llega el primer mensaje no deja de ser cree en ti. Cuando tú crees en ti, no te hace falta nada más. O sea, cuando tú meditas, cuando tú intentas conectar con lo que quieras conectar mediante una meditación, rezos, etcétera, es porque en el fondo no estás creyendo en ti, estás pidiendo ayuda. Y el primer mensaje es ese. Y como tú muy bien dices, y eso no quiero que la gente lo escriba o lo difunda fuera de contexto. No estamos diciendo de que no tienen que dejar de rezar y de meditar, etcétera. Cada uno es libre de hacerlo a su manera. El mensaje que llega es que cuando tú realmente consigues creer en ti al 100%, no tienes que o no te hace falta ya esto, sino que tú mismo llegas directamente, como ahora comentabas, Marcelo, que el día que el paradigma en tu casa o en tu familia te decía hacer esto y el día que tú dices no puedes ir y desconectas, vas más rápido hasta la fuente. Porque te has quitado un paradigma que bloqueaba tu ascendencia, tu ascensión, tu evolución. Por lo tanto, cuando aplicas la primera ley o el primer mensaje de cuando tú realmente creas en ti, ya no hace falta nada más, en el fondo es lo que estamos hablando. No te hará falta ni meditar, ni rezar, ni orar, ni nada. Pero ¿cuánta gente en este mundo de 7.500.000 millones de personas creen al 100% en sí mismos? Creo que nadie. Y ese es el problema. Nadie. No quiero que haya nadie que crea al 100%. Si todos creíamos al 100%, yo creo que no existirían ni religiones, ni dogmas, ni doctrinas, ni nada. Y bueno, de hecho esto es un mundo en 3D y quizá los paradigmas en 3D tienen que ser así. Y quizá también por eso las personas que estamos viéndolo de otra forma, ya no solo porque lleguen mensajes, tengamos la conciencia suficiente para intentar pensar de creer que lo que queremos es salir del 3D y ir a 4D. Cuidado, hay gente que prefiere quedarse en el 3D. Eso también es verdad, ¿eh? Yo he hablado con no muchos, pero algunos me han dicho, no, si yo estoy bien aquí, a mí me encanta lo material, me encanta que estemos aquí, me encanta comer, me encanta bailar, me encanta... No, ¿para qué voy a 3D? Bueno, a 4D. No todo el mundo tiene el mismo tipo de espíritu o alma. Unos van de una forma y otros de otro. No digo que 4D sea avanzar. No quiero decir que el que se quiera quedar en 3D se quede para atrás. No, porque cada camino es individual. Lo importante es que la esencia primaria quizás sí es una unidad. Pero aquí en 3D estamos como individuos. Entonces cada uno escoge si quiere quedarse aquí o seguir para adelante o irse para atrás. Con lo cual, la vida de cada uno solo depende de uno mismo. Ese es el primer mensaje. Bueno, ahora una pregunta que la habíamos hecho, pero como hoy creo que te puede explayar un poco más, es nosotros aquí en esta tercera dimensión creemos que hay un Dios. En ese punto, vos le preguntaste a estos seres de quinta dimensión, específicamente a Nimrod, ¿quién es Dios? A lo que él dijo, la verdad, no sé. Ni yo lo sé qué es. Aquí la pregunta es para vos. Antes de que te pasara esta experiencia, ¿vos creías en Dios? ¿No creías en Él? Después de tu experiencia, ¿has creído? ¿Qué ha pasado en este caso del prototipo Dios en tu vida? No ha cambiado, sigue siendo el mismo.
porque antes de esa experiencia, si me preguntas si yo creo o creía en Dios, yo te diría que evidentemente no hemos salido de la nada. O sea, eso yo creo que todo el mundo lo tiene muy claro. Yo no sé los ateos, ¿no? Pero que hay algo que ha creado todo, sí, no tengo ninguna duda. Y yo hago como tú. Dilo Dios, dilo universo, dilo energía, dile la nada. Dilo como quieras. Pero algo ha hecho o ha creado este juego, esta partida. Porque en el fondo Nimrod es el primero que me dice, no, si es que estamos todos en la misma partida, nosotros incluidos. Nosotros estamos en la misma partida. Quizá vosotros sois los de segunda fila y nosotros somos los de la tercera, pero es que hay una cuarta y una quinta. Y claro, alguien mueve todas las filas. Entonces, yo sigo pensando lo mismo que antes del contacto. Hay algo que ha creado todo, no tenemos ni idea de lo que es, ni el propio Nimrod lo sabe, pero tiene claro que alguien ha creado todo y que alguien maneja esas figuras y que ni ellos tienen la conciencia suficiente, ni ellos mismos tienen la conciencia suficiente para realmente ver quién es el que maneja las fichas. O sea, todavía me lo ha puesto más fácil para seguir creyendo lo mismo que creía antes de encontrarme con todas estas canalizaciones con Nimrod. Con lo cual, respuesta, sí que hay un creador, sí que hay algo que está moviendo las fichas, nadie, ni los de quinta, saben ni han visto quién es, pero no tenemos duda que algo hay, por supuesto. No sé si piensas igual. Yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, aquí es una de las grandes discusiones. Yo creo que por el hecho de ponerle un título o un sustantivo a este Dios, es que hay guerras, hay religiones, y hay, de verdad que hay muchísimas guerras, matanzas, solo porque se pelean, que si se llama Yahvé, si se llama Jehová, si que le dicen el gran arquitecto o el universo, en fin, todo es una sola energía creadora de todo el universo, lo que vemos, de lo que no vemos, porque el hecho de que hayan cosas que no podamos ver no significa que no existen. Hay un mundo también que es invisible, incluso que habitan entre nosotros. Ahora, Carles, una pregunta también que se me hace bastante interesante. Cuando vos tuviste este primer encuentro con este ser de quinta dimensión, después que terminó ese hecho, ¿qué es lo que vos te cuestionaste? ¿Qué es lo que vos preguntaste? ¿Realmente, o sea, me pasó? ¿O cuán grande puede ser Dios? ¿O cómo te transformó? Si en el caso te transformó esa experiencia en tu interior. ¿Te refieres al primer encuentro con él? Sí, al primero. Lo primero que pensé, ¿quieres saber lo primero que pensé? Que ya me he podido ir al manicomio corriendo. No te miento, ¿eh? No te miento. No, o sea, yo te comprendo. Lo sí. primero que me llega a la mente es, bueno, tengo unas visiones increíbles, pero ya me puedo ir al manicomio corriendo. Cuando viene el segundo encuentro, digo, ¡guau! Digo, ahora esto ya es un poco más fuerte que tenga un segundo encuentro. Cuando tienes el tercero, cuando tienes el cuarto, cuando tienes el quinto, ya dices, bueno, ya me estoy dando cuenta que todo esto ya no es cuestión de manicomio, sino que es cuestión de que aquí hay que hacer algo, hay que trabajar, hay que dar un mensaje, hay que activar a la gente. Y bueno, como tú decías también antes, al que le vibre y le llegue, lo hará, lo sentirá, y al que no, pues evidentemente no, pero cada uno, como estamos diciendo, a su camino y a su bola. Pero está claro que el primer encuentro fue más que ponerlo en cuarentena. Fue más que ponerlo en cuarentena. Como te he dicho, yo ya tenía claro lo que era la cuestión de Dios, que es la misma que sigo pensando ahora, la cuestión del creador. Cuando me vienen estos seres que conectan conmigo, que no olvidemos, yo ya veía desde niño, aunque no contactaban conmigo, pero yo les veía. Cuando llega este momento que ya empiezan a contactar conmigo, lo que yo toda mi vida he visto, ya no me hago las preguntas típicas que se hace todo el ser humano, quiénes somos, de dónde venimos. Me doy cuenta que esto es una pura banalidad, que no tiene ninguna importancia. Cuando yo valoro ese primer encuentro y digo, wow, aquí hay mucho más de lo que nos cuentan, de lo que nos explican. Somos unos privilegiados al decirnos de que somos poderosos, que somos una parte de Dios.
¿Cómo puedo hacer para que todo esto llegue a la gente? Y aquí estamos ahora tú y yo, por ejemplo, divulgándolo y comunicándolo. Pero esa primera visión de Nimrod, ese primer mensaje, ese primer encuentro, a mí lo que me hizo es, al final, cuando ya me levanto y digo, todo esto es real, lo que me da es una felicidad. ¿Por qué me da felicidad? Porque me demuestra que todo lo que yo había creído durante toda mi vida era el camino correcto. Y ahora toca ser una parte importante de esas fichas y mover además fichas. Y vamos todos juntos. Entonces, ese primer encuentro a mí, lo que me hizo fue salir de mi casilla, donde estaba colocado desde hace mucho tiempo, empezar a moverme en el tablero, empezar a mover la gente, demostrar de que nosotros realmente tenemos un poder increíble, demostrarme a mí mismo que todas esas visiones que había tenido desde niño no eran tonterías, no eran locuras, como decía mi familia, mis amigos, etcétera, y que realmente, pues lo que soy, lo soy de verdad, y me da una felicidad enorme, me da hasta salud, me encuentro de salud mejor que nunca, incluso la salud, Marcelo, incluso la salud, y estoy comiendo lo mismo, estoy haciendo lo mismo, pero me siento incluso saludablemente mejor. Aquí hay una pregunta que me parece bastante respetable. Bueno, aquí dicen, A ver. qué difícil es entonces que los seres de quinta dimensión no sepan describir quién es Dios. Bueno, en este caso me voy a valer un poco. Bueno, no sé si vos querés responder esta pregunta. No, dale, participa, Marcelo, que tú también tienes tus comunicaciones, venga. Bueno, les voy a responder de esto para que más o menos se entiendan. Voy a compartir en este momento pantalla. Es lo que sucede. En este momento nosotros estamos viendo lo que se llamaría el árbol sefirótico, o de la sefirot, o de las 10 esferas. Aquí lo podemos ver. Entonces, este es el compendio y sería el cuerpo de un Dios. Cada uno de las dimensiones compone un cuerpo de Dios. La primera dimensión es uno, la segunda dimensión es otro, la tercera dimensión, es decir, esta dimensión que nosotros mismos estamos viviendo sería una parte de Dios. Eso que percibimos como misericordia, en la cuarta dimensión otra, y en la quinta dimensión de igual manera pues se percibe de otra manera. Por ejemplo, Dios ya se ubicaría en la última, que es la que se le llama, tal vez no todos saben, pero se llama Keter, aquí, que es la fuente de donde estaría Dios. Es decir, estas serían cada una de las dimensiones donde todos tendríamos que subir. Comenzamos desde aquí, desde el reino Yesod, y vamos subiendo hasta que llegamos a Keter. De aquí son 10 dimensiones y una más que se agrega, que es la 11. Es decir, este es el trabajo que va haciendo cada una de las almas, pero cuando va ascendiendo a una dimensión distinta. ¿Qué es lo que hago? Cuando preguntan aquí al amigo Carles que por qué es que ellos no saben distinguir o percibir a Dios, bueno, la respuesta es sencilla, es que en esos mundos o en esas dimensiones la expresión de Dios es distinto a de cómo lo percibimos nosotros. Para citarles un ejemplo, el acto de reproducción. A un niño que va a kinder, luego va a preparatoria, primer grado, segundo grado, probablemente él entiende de que el acto de reproducción es que una abejita va y pica una flor. Así es como lo entiende. Cuando va a un segundo nivel, entonces ahí, o un tercer nivel, le van a empezar a entender de que se está hablando de que un hombre besa a una mujer. Entonces, el conocimiento básico que él tenía de que una abejita iba hacia una flor y le sacaba el polen, ahora se convierte en algo más profundo, pero hasta que le enseñan eso, él ahora empieza a percibir un poco más. Cuando vas un poco más avanzando, ya la explicación viene más profunda. Hoy te preguntan el acto de reproducción qué es, y no vas a contestar, es que es una abejita que va y hacia una flor, o que un hombre y una mujer se besan. Hoy va más profundo y decís, bueno, el acto de reproducción se da cuando el esperma fecunda a un óvulo. Es ahí donde se va percibiendo un poco más un tema. Lo mismo es con Dios. Los que están en primera dimensión, segunda y tercera, porque eso también es un hecho,
de que en este momento hay seres de quinta dimensión que están viviendo, cuarta dimensión que están viviendo, y nosotros que estamos viviendo todos en el mismo ritmo. Entonces, cada uno percibe a ese Dios de manera distinta. A lo mejor Nimrod, como lo dice así, en esa dimensión, ese es su trabajo, descifrar cómo es ese Dios, esa energía y ese gran arquitecto. Esa es la respuesta con la que puedo. Después de decir esto, estoy obligado a decirte dos cosas. Primera cosa es que cuando tú coges la Cefarot y ves los 10 más 1, nos explica dos cosas. La primera es de que aún entiendes más el primer mensaje. Por eso te dicen de que tú eres Dios, porque formas parte de esa Cefarot. Con lo cual es como, vamos a poner un ejemplo, es como si la tercera dimensión fueran los brazos de Dios. Es un ejemplo, ¿eh? Entonces, por eso te dicen, no, es que tú eres Dios, porque tú formas parte de los brazos de Dios. Por eso el primer mensaje, si crees en ti, serás como Dios. Ya no como Jesús, sino como Dios mismo. Y segunda cosa, ahora quizá vais a entender más lo del cubo. Ahora con esa explicación quizá lo vais a entender más. Porque, ¿qué es también el cubo? Cuando me preguntabas lo primero, cuando hemos empezado, que nos preguntaban y yo te decía, no, el cubo sirve para muchísimas cosas. Cuando tú ves la Cefarot de 10 más 1, el cubo también es lo que sirve para unir las 10. El cubo serían los vasos comunicantes entre las 10 partes de Dios, entre todas las dimensiones, exceptuando la última, que es la morada del Creador, lo que sería el cerebro de esa Cefarot, ¿no? O el corazón. Entonces, el cubo es el vaso comunicante también entre las 10 esferas de la Cefarot. Claro, esta parece una cátedra del misterio, la de hoy. Como mínimo, lo que yo creo que es importante, Marcelo, es de que tenemos que intentar dejar claro a mucha gente muchas cosas, porque es lo que tú me comentas. Hay muchas preguntas y cuantas más preguntas significa que hay más dudas. Entonces, todo lo que podamos ir respondiendo, todo, que no sabemos todo, no sabemos nada, como decía Sócrates, yo solo sé que no sé nada, ¿no? Entonces, pues bueno, lo poco que sabemos, como mínimo que podamos responderlo, pero es normal, es normal. Ese cubo al que también hablamos y que es la conexión entre la Sefirot, me recuerda mucho a la Merkabah, es decir, aquel símbolo. El vehículo, exacto. Eso, bueno, es que Merkabah, amigos, en hebreo significa vehículo. Exacto. Entonces, ahora vamos a tratar un poco más. Miren, yo de verdad que me da gusto hablar con Carles porque en cierta manera nos entendemos muchísimo, porque veo que él también hablamos el mismo idioma, y es ello. Desde un principio, Carles Torá dijo una cosa muy cierta. Él dijo, el cubo se mueve en todos lados, no es algo estático. Cuando él da eso, rápido se me vino la imagen de la Merkabah. Es más, les voy a enseñar en este momento lo que es Merkabah para que más o menos sepan ustedes, los que no saben qué, y busquen información. Bueno, este sería el cubo de la Merkabah, es decir, el vehículo, eso que va conectándonos a cada uno de nosotros. Voy a ampliar. Sí. Y generalmente el Merkabah son dos estrellas o dos pirámides invertidas una encima de otro, y en el centro está la flor de la vida. Exacto, así es. Bueno, entonces hoy vamos un poquito más introduciéndonos y descifrándonos qué es el cubo, que es el medio, también es la Merkabah y es la conexión con Dios. Y no olvidemos que el cubo lo vemos nosotros como cubo. En los demás lugares no es un cubo. Es importante, ¿eh? Ese punto es importante. Claro, por eso lo decía yo, que aquí nosotros lo vemos como un cubo, como la Merkabah también ha sido representada en forma de un cubo. Sí. Así que, bueno, Carles, seguir contándonos el segundo mensaje, porque ese, no sé si lo puedes decir ahorita. Bueno, el segundo mensaje me dijo Nimrod que lo sacara en México. Entonces me espero a la semana que viene. Me dijo que tenía que dar el segundo mensaje cuando estuviéramos en el portal Corazón. Y a partir de aquí ya, pues sacarlo.
Pero voy a daros una pista. Tiene que ver con lo que está saliendo en los últimos vídeos que estoy haciendo, que me están haciendo, con lo que estoy hablando del Ikigai japonés. Tiene que ver con eso. Y ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Para los que no saben qué es el Ikigai japonés, explica, por favor. Bien, el Ikigai, digamos que sería una especie de técnica japonesa, lo que ellos llaman la técnica de la eterna juventud. De hecho, la parte donde en Japón se realiza esta técnica es en la isla sur japonesa de Okinawa, y allí es donde radica pues una serie de pueblos donde viven las personas más longevas en este planeta. La gente más longeva está en el sur de Japón, en la isla de Okinawa. Ellos tienen una técnica ancestral, una técnica que Nimroy me comentó que evidentemente les viene de los lemurianos, hablando antes de los descendientes de los lemurianos. Esta técnica también fue la que se inició en el Zen. El Zen también llevó parte del Ikigai, que venía de Lemuria, del continente de Mu. Y Ikigai significa en japonés, es una palabra compuesta que significa Iki, vida, Gai, propósito. Entonces, el propósito de vida, lo que los franceses llaman la raison d'être, que sería la razón de ser, ¿no? Entonces, el segundo mensaje tiene que ver con el propósito de vida de cada individuo, de cada ser humano. Quiero constatar que me estoy dando cuenta de un detalle, que los mensajes están enganchados. O sea, no es que sean 4 mensajes separados. Me estoy dando cuenta que el primer mensaje se entrelaza con el segundo se entrelaza con el tercero y el tercero con el cuarto. Y al final habrá una frase completa que será el mensaje final. Entonces, tenemos claro de que si creemos en nosotros mismos, somos capaces de hacer lo que queramos, lo que deseemos, somos como si fuéramos dioses, como si Dios fuera nosotros. Y lanzando o pegando el segundo mensaje, sí sabemos el propósito de vida y a partir de aquí entrará el segundo mensaje. Bueno, en este punto también quería hacer un inciso, es que efectivamente, como dice él, todo va conectado. El primer mensaje, entonces, es el de creer en uno mismo, en tus habilidades, tanto espirituales, cognitivas, como también, pues, en lo físico. Y bueno, los que no sabían, efectivamente, este término Ikigai hace referencia sobre todo a la razón de vivir, al motivo, a lo que muchos de ustedes, o incluso en mi persona, nos referíamos como la misión en la vida. La manera de poderla encontrar. Fíjate que hay una cosa muy importante, Marcelo, de que el Ikigai, lo que es el origen del Ikigai, es lo que llamaban la logoterapia. La logoterapia, según los antiguos, es la primera terapia que existió en este planeta. ¿Qué es la logoterapia? La logoterapia es la terapia del saber vivir. Sobre la terapia del saber vivir se aplicó el propósito de vida de cada individuo. Y a partir de aquí, juntando esta ecuación entre realmente el darte cuenta qué tipo de ser eres y qué capacidades tienes, es cuando realmente a partir de aquí pues empieza uno a darse cuenta de que el primer mensaje es cierto, de que tenemos más poder del que queremos. Y no olvidemos una cosa muy importante. El Ikigai se basa en 4 cosas muy importantes, porque el propósito de vida es la conjunción de pasión, misión, profesión y vocación. Cuando juntas estos 4 términos, repito, pasión, misión, profesión y vocación, es cuando tienes un equilibrio entre los 4, que es cuando realmente ya aprendes cuál es tu propósito de vida. Claro, y bueno, quiero alimentar un poquito más a lo que dice él. Yo esta técnica de Ikigai, llamémoslo así, cuando la comencé a estudiar hace un par de, como 5 o 6 años, y fíjate que qué bueno que toca esta plática, porque el Ikigai nos ayuda a eso, a encontrar la razón de vivir. Cuando vos te vas profundizando a esta técnica o esta filosofía, como vos la quieras llamar, no solamente vas a encontrar la razón de tu existencia, sino también la corrección, la falla del por qué es que estás aquí.
en hebreo, y cito mucho el hebreo porque por razones familiares, me surgí mucho en la cultura judía, hebrea, cabalística. Entonces hay una palabra que se llama tikkun, que significa corrección. Es decir, todos los que estamos aquí porque cometimos un error, que esta técnica Ikigai nos ayuda a corregir. Este tikkun o esta corrección, que es la que yo tengo que hacer, es la que los guardianes, en cierta manera, se están refiriendo a lo que me está diciendo el amigo Carles. Entonces, lo que él me acaba de decir, créanme que para mí tiene mucho significativo, porque es como un recordatorio qué es lo que tengo que hacer y corregir estas cosas. Entonces, esta técnica, lean un poco sobre ella, les va a ayudar muchísimo. Y bueno, esto también me parece muy bien, porque es como un segundo nivel. Después de creer en vos, vas a encontrar tu razón para vivir tu objetivo y también tu corrección. Como les digo, todos estamos aquí porque cometimos un error. Yo recuerdo a Carl Jung, yo no sé si ustedes saben quién es Carl Jung, pero Carl Jung era el alumno de, se me ha olvidado cómo es que se llama el padre de la psiquiatría, Freud, era el padre de Freud, y entonces estaba en una conversación con los tibetanos y le dice Carl Jung, ¿y ustedes por qué creen en la reencarnación? Dice, si no hay testigos, y el monje tibetano le dice, ¿cómo que no? Si todos hemos venido a reencarnar, es decir, todos estamos aquí porque cometimos un error. El Ikigai nos ayuda a encontrar ese motivo y también ligado a la razón de vivir. Es una técnica bien interesante y qué bueno que Carles pues les está enseñando ese método, me parece muy fascinante. Está muy bueno lo que dices, porque cuando tú explicas esto a la gente, y de hecho en México vamos a hacerlo, cuando hagamos las charlas en México, quiero que la gente participe, voy a coger a gente y le voy a decir, a ver, ¿estás en tu buen camino? ¿Estás feliz con tu vida? No. Da igual porque no esté feliz. Pero, ¿por qué te cuento esto? Porque tiene que ver con lo que tú estás hablando de la corrección. El término de la corrección es más importante de lo que parece. Porque cuando tú coges el primer mensaje, ya tienes claro que tú tienes que creer en ti. Bien, tienes claro que tienes que tener un propósito de vida claro, imagínate que lo tienes. Y cuando preguntas, ¿y eres feliz? Y te responden, pues no, hay que corregirlo. Ahí es cuando entra la corrección. Entonces, a veces la corrección es más importante que el propio término principal, porque es más difícil saber corregir que no equivocarse. Entonces, es importantísima la corrección. Importantísimo. Por eso el término judío de la corrección no es un término al azar, no. Porque cabalísticamente, ya no solo cabalísticamente, si cogemos el Akadosh, que es algo que no todo el mundo conoce, pero cuando coges el Akadosh, el término corrección se traduce de otra forma, se traduce en transmutación, transformación, que es muy diferente a corrección, pero que en el fondo también puede decirse que es muy parecido a lo mismo. Entonces, lo que Marcelo llama corrección, hasta quizás es más importante que el propio primer mensaje. Porque, como siempre decimos, el que hace algo malo y se da cuenta a tiempo y rectifica, va bien. Es más importante el saber rectificar que no el primer propósito. O sea, muy importante, Marcelo, el tema que has sacado a la luz de la corrección, que sería corrección, transmutación, transformación. Se le puede llamar de muchas maneras, pero el judío es un tema, es un acto que conoce a la perfección y es de los que más la utilizan y realmente funciona. Te puedo asegurar, y tú también lo sabes, que funciona. En nuestra cultura sabes que funciona. Claro, por eso es que quise tomarlo aquí a realce. Y fíjense que esta conversación, más que entrevistas, si se van dando cuenta, es bastante interesante porque yo hago unos aportes y curiosamente Carles complementa los aportes, luego yo otro y vamos entrelazando. Entonces es una verdadera, está bien enriquecida esto. Lo que decía Carles específicamente tiene mucha razón, es que la corrección es muchísimo más y vale más que lo demás. Entonces,
básicamente estamos aquí para ello, para la corrección o el tikkun, como le decimos, y los que no están familiarizados con algunas palabras que tal vez mencione en hebreo, se llama kadosh. Kadosh significa santo. Esa es la palabra que significa kadosh. También, incluso los judíos decimos, es mejor el remedio que la enfermedad. Esa frase es muy importante. Es mejor el remedio. Es más importante el remedio que la enfermedad. ¿Qué más da la enfermedad? Porque al final la enfermedad ya está. Lo que es importante es el remedio, que no deja de ser el corrector. Lo mismo. Entonces, bueno, aquí vamos viendo realmente cómo Carles y también mi persona, que créanme que no es una entrevista que la hemos planeado, sino que íbamos a hablar de un tema y a última hora hemos cambiado y hasta estamos hablando de otro. Nos quedan 10 minutos, Marcelo. Dale, amigo. Entonces, bueno, y te despidiendo, en este caso, de la gente. Bueno, yo, evidentemente no es una despedida, es un hasta muy pronto. Lo que quiero decir, y creo que en este caso estoy hablando a nombre de los dos, creo que tanto a nombre de Marcelo como a mí mismo, creo que, y si no, Marcelo, me rectificas, claro. Pero creo que, a ver, nosotros tenemos la suerte de que tenemos un trabajo en este momento como comunicadores. Entonces, como comunicadores que somos, ya no sé si buenos o malos, da igual, pero comunicadores, en fin, lo importante es que estamos haciendo un trabajo porque creemos y tenemos la certeza de que la información de que nos llegue, ya sea por mí o por otra persona, es una información importante para comunicar al resto, y como muy bien decía Marcelo, quien lo sienta tiene que cogerla y quien no la sienta no tiene que cogerla, porque repetiremos hasta la saciedad de que cada uno tenemos un camino diferente y no todos tienen que ir de 3 a 4 o de 4 a 3 o a la quinta o a la séptima directa. Da igual, cada espíritu y cada alma y cada cuerpo de ser humano tiene un destino diferente. No porque ahora hayamos coincidido todos estos 7.500 millones de personas en un mismo planeta, significa que vayamos en el mismo barco. No vamos en el mismo barco. Entonces, como comunicadores, yo creo que lo que estamos intentando hacer es dar mensajes, de intentar responder preguntas, pero lo más importante, yo diría que lo más importante es el compartir. Comunicadores, activadores, pero lo importante es el sentimiento de compartir. Y lo que quiero es que la gente que lo sienta, lo comparta. Y la gente que no lo sienta, también lo comparta, aunque no esté de acuerdo. Por eso, si tenemos que acabar hoy diciendo 4 palabras o 4 frases bien dichas, para mí lo importante es comunicar el mensaje que nos llega para un sentir de personas que realmente quieran avanzar todos juntos y llegar a ese sentimiento para poder compartir. Y eso es lo que yo creo que estamos haciendo, y realmente espero que no haya disputas, que si la gente que no se lo cree, pues no se lo crea, la gente que lo cree, pues siga escuchando. Y repito, estamos aquí para ser respetuosos, para tener tolerancia y como mínimo para intentar de que, eso es muy importante, y acabo, intentar de que cada uno haga su camino respetando al vecino y que cada uno llegue donde crea que su propósito de vida tiene que llevarle. Gracias. Bueno, amigos, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Yo, como frase, acoplando a todo lo que dijo él, es que lo que das, te das. Así de fácil. Todo lo que vos te vas a dar, te lo estás dando a vos mismo. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron acá, y compartan esta entrevista y luego la subiré al canal oficial del Conocimiento Prohibido. Así que nos vemos en México dentro de 3 semanas, queridos compañeros. No olvides, Marcelo, que la gente lo que quiere es intentar parecerse lo mejor posible a Dios, ¿verdad? Pues si queremos intentar parecernos lo mejor de Dios, tenemos que hacer algo que es el don de Dios, que el hombre tiene el contrario. ¿Y cuál es ese don? Es aprender a dar.
porque el hombre solo sabe recibir y tenemos que aprender también a dar para conocernos y reconocernos más a nuestro Creador. Bueno, así que ahí están los mensajes. En 3 semanas nos vemos en México, Carles también y Muy prontito. mi persona. Hasta pronto, amigos. Gracias.